Bueno, para todos una muy buena tarde. Entonces, para comenzar a estudiar este curso de inmunología, pues lo primero, reiterarles la bienvenida. Lo segundo, pedirles disculpas por tantos problemas en la programación. Espero que no se vuelvan a presentar y, y hacer una aclaración porque con respecto al otro grupo he tenido como algunos inconvenientes con algunos estudiantes. Entonces, recuerden que se comprende que no se puedan conectar en ocasiones, pero lo que habíamos dicho, más allá de la comprensión, pues necesitamos que si no se conectan es porque tienen un problema, primero. Segundo, que la idea es que en la medida de lo posible ustedes puedan justificar esa falta. Entonces, que ustedes de alguna forma puedan decirme, mire, lo que pasa es que qué sé yo, se fue la energía y me mandan un video mostrándome que la luz no prende. Alguna cosa así que me permita a mí, digamos, tener presente que es en realidad que usted está faltando porque sí, porque lo que yo les decía, encontrarnos una vez por semana exige que esa clase, pues no tengamos que hacer 100.000 cosas, pero sí que tengamos que aprovechar ese tiempo. Entonces, sí es preocupante y me ha pasado con algunos estudiantes que qué sé yo, hago un taller en el transcurso de la tarde y no aparecen, sino cuando les digo háganse en grupos y hacemos un taller. Entonces ahí aparecen y dicen, mire, es que ya me pude conectar y no había podido, pero la clase empieza a las 2. Entonces, sí necesito como que, bueno, busquen todas las alternativas, al menos un minuto, de alguna forma traten de comunicarse conmigo, llámenme, obviamente ahorita estoy en la clase, entonces no les voy a contestar, pero déjenme el mensaje de voz que a mí me haga saber que usted no pudo estar en la clase porque tiene en realidad problemas. Vuelvo a decir, ojalá que sean justificados. Y obviamente eso hay que corregirlo, o sea, hay que reponerlo de alguna forma. Pero me ha pasado con uno o dos estudiantes que me escriben, por ejemplo, ayer tuve la clase con el otro grupo y la clase es hasta las 6 y a las 5:40 me escribe alguien, me acabo de enterar que había un trabajo y entonces me meto en algún grupo. Entonces yo le decía, pero si ya faltan 20 minutos ya no alcanzaste a hacer nada. Eh, Ay, sí, es que yo le iba a avisar después que no pude conectarme. No, avíseme antes, tengo un problema de energía y no me voy a poder conectar a la clase y estoy preocupado por eso, ¿qué puedo hacer? O alguna cosa. Alguien me escribió, es que tengo problemas para conectarme y gracias por entenderme. Y yo, pues sí, yo lo entiendo, pero entonces, ¿qué va a pasar con esa tarde? ¿Cómo la vamos a reponer? Entonces, al menos ver un poquito como de preocupación, como que, bueno, sé que tengo problemas, pero me comprometo a ser parte del curso. Entonces, listo, si me acabo de enterar, eh, no voy a estar en la tarde por X o Y razón y entiendo que a veces se hacen trabajos, entonces voy adelantando algo, tengo que hacer algo yo aparte, puedo hacerlo después con algún grupo, alguna cosa pues que de alguna forma a mí me permite entender que si bien no se conectó y va a ver los videos, pues que garantice que usted hace parte del curso, ¿listo? Y que yo le pueda dar a la universidad después garantías de que usted hizo parte del curso, ¿listo? Entonces les agradezco pues que tengan ese tipo de cosas en consideración. Bueno, ya para comenzar entonces con la parte de la inmunología, yo les había pedido que dentro de lo posible traten como de hacer un análisis o traten como de hacer la lectura al respecto bueno, ¿qué entienden ustedes por inmunidad? Entonces, quisiera empezar a escucharlos. Entonces, no sé, Karen Lucero, ¿estás?
Bueno, vamos a ver. John Alexis. Sí, dígame, profe. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Cuéntame. Eh, pues realmente el papel significa protección, realmente, inmunidad. Entonces el sistema, si hablamos de un sistema, teníamos que ver un conjunto de órganos y tejidos con una acción inmunológica. La acción inmunológica es proteger de qué, de antígenos o de agentes injuriantes exógenos o endógenos, ¿no? Y pues de estos agentes exógenos o endógenos o antígenos, mejor llamados, pueden asociarse a un receptor, tanto pues puede ser de un linfocito T o un linfocito B, pues más que todos los que crean anticuerpos son los linfocitos B y que se vuelven plasmocitos en los tejidos, y este puede hacer una reacción o inmunógena, es decir, o volverse inmunógeno al antígeno, pero depende, ¿no? Porque todos los antígenos son inmunógenos, pero no todos los inmunógenos son antígenos. O sea, porque hay por ejemplo, una alergia, por ejemplo, donde hay una acción más que todo de polimorfonucleares eosinófilos, ¿no? Hay alergias muy leves que solo llegan a un estornudo y no hay una acción tanto inmunológica fuerte. Pero, por ejemplo, cuando hay segunda fase, por ejemplo, en la fase segunda de la alergia, donde sí hay acción, sobre todo en la alergia hacia el polen, en la hipersensibilidad tipo 1 creo que es, entonces esta sí haría una acción inmunógena. Entonces, pues bueno, eso sería, pero prácticamente sería proteger al sistema, diría yo. Ok, gracias por toda hicimos un resumen de todo lo que vamos a hacer en el semestre, ¿cierto? Pero más allá de eso, rescatamos pues obviamente que tienes muchos conceptos, pero llegamos al punto de, bueno, definamos apenas, ¿cierto? A qué vamos a hacerle énfasis y qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, empezamos a rescatar contigo lo que decimos, bueno, estamos hablando de, un, de una actividad de defensa, ¿cierto? Y más allá de los conceptos que tú mencionas, empezamos a decir, eso, oiga, es lógico que yo me vaya a defender de algo extraño, que, que entiendo me va a hacer daño. Entonces, empezamos a comprender que en un sentido estricto, cuando estudiamos la inmunología, pues estamos estudiando una rama de la medicina que se va a encargar de entender o de describir aquellos mecanismos de defensa que mi cuerpo generalmente tiene frente a un agente que le puede hacer daño. Y en un principio, la definición estricta que de pronto ustedes pueden encontrar incluso en algunos libros, en muchos libros incluso, es que la inmunidad nació, o mejor dicho, entender el concepto de inmunidad nació a partir de la observación de que mi cuerpo hacía reacciones de defensa contra unos agentes extraños que configuraban unos eventos que se llaman infecciones. Mucho tiempo y muchos años nos la pasamos nosotros pensando y diciendo que la inmunidad era eso, la defensa contra una infección. ¿Listo? Entonces, eso obviamente ha ido evolucionando, como lo mencionaba su compañero, ¿cierto? Pero, pero así fue como empezó a nacer el concepto como tal. Empezamos a observar que de una u otra manera nuestro cuerpo no estaba tan desprotegido, no era tan débil y tan vulnerable, sino que se permitía desarrollar unos mecanismos de defensa. Entonces, resulta que, vamos a ver si esto cambia. Resulta que entender esos mecanismos de defensa con el día a día y con las investigaciones se ha vuelto algo muy complicado. O sea, no es tan fácil. Eh, Hoy en día describir ese, ese proceso o esos procesos que se tienen que llevar a cabo dentro de la defensa. Hemos ido recolectando con el tiempo tanta información que en cierta medida podríamos llegar a decir que se ha vuelto inmanejable.
sea, es muy difícil llegar a estudiar toda la inmunología, como les decía, en la inducción. Abarca demasiados temas, abarca demasiados conceptos, abarca demasiadas aplicaciones. Sin embargo, dentro de toda esa complejidad hay unos conceptos básicos que hay que reconocer y que hay que identificar de forma fundamental. Pero, si ustedes miran, esto es sacado de la bibliografía que ustedes ven citada, los autores expertos incluso se atreven a entender la inmunología o el estudio de la inmunología desde este panorama. Miren, dicen, la inmunología es difícil. Entonces, ellos empiezan diciendo que la inmunología es una ciencia compleja, que no es posible hoy en día llegar a entenderla por completo, no solamente porque hay mucha información, sino porque hay muchas cosas que se están tratando de resolver a partir de esa nueva información. Incluso ellos dicen, los autores están tentados a decir que si usted dice que la inmunología es fácil, es porque seguramente no lo está haciendo de una forma apropiada o no lo está haciendo de una forma completa. Por lo tanto, mm, es, es importante que como médicos empecemos a entender que hay áreas, como dicen ahí, que son un enigma para todos aquellos que tratamos de entender la respuesta inmunológica. Por lo tanto, esa definición que mencionamos hace un momento de es que el sistema inmune nos defiende, es un concepto básico, es un concepto que está dentro de lo correcto, pero es un concepto que se queda muy corto frente a todo lo que tenemos que tener en consideración. Y entonces, pues ellos tienen como un propósito con el libro que escriben, y seguramente los autores de los demás libros también. Y ellos dicen, miren, se espera mmm, que se haya mostrado que la inmunología es un campo muy vasto de estudio, y más allá de que la propuesta sea, oiga, esperamos que con el estudio del libro usted entienda y aprenda todo. No, ellos lo que le dicen es, lo que esperamos es que usted entienda que la inmunología implica tantos conceptos y tantos procesos que quizá permitirán que usted entienda la medicina como debe entenderla. Entonces, no se queda como con esa incertidumbre de que estudiar inmunología, no, la idea no es llenarlos de miedo, se puede decir. La idea no es llenarlos de terrorismo y decirles, entonces, ojo, que esto va a ser bien difícil y no lo van a entender, ¿no? No, la idea no es esa, ni tampoco es decir, ojo, que esto es larguísimo. Entonces tienen que ponerse a estudiar como si nos viéramos todos los días en clases. No, tampoco es esa la idea. La idea es que ustedes empiecen a entender que es fundamental, es básico que aprendamos de inmunología, que tratemos de entender la inmunología, porque lo que nos están diciendo las investigaciones es que el sistema inmunológico quizá va muchísimo más allá de la simple defensa. Diciendo simple, no por minimizarla, sino por simplificar las cosas. Y entendiendo que entre más aprendamos de inmunología, seguramente podremos comprender a los pacientes y a las enfermedades de una forma más completa de lo que hasta el momento, creyendo con los avances que tenemos, lo estamos haciendo. Entonces es un reto. Es ese reto de, bueno, ojo, me voy a poner las pilas porque al menos con lo que vayamos a estudiar, tengo que conocerlo y tengo que de alguna forma dominarlo. Entonces, es importante que vayamos haciendo ese tipo de reconocimiento. Ahora, ya les decía, afortunadamente tengo la oportunidad de tener experiencia en la docencia ya en cierto tiempo, y he sido profesor de farmacología, he sido profesor de neurociencias, he sido profesor de inmunología, he sido profesor de fisiología, y eso a uno le permite como entender el panorama de una forma más amplia, y en todas las materias uno encuentra que los conocimientos que tenemos son limitados
y que hay mucho todavía por investigar. Y cuando uno tiene un poquito de más experiencia se vuelve más cauto, y cuando uno se gradúa de médico y actúa como médico y ejerce como médico, sabiendo esto, no solamente en la inmunología, sino en todas las áreas, créanme que uno no se siente tan poderoso como la gente cree. Créanme que uno no se siente tan sabiendo como la gente cree. Al contrario, uno se siente con más incertidumbre y con el propósito de ayudar, pero sabiendo que no tenemos una varita mágica, entendiendo el por qué han nacido otras áreas de la medicina que se llaman las medicinas alternativas, que manejan conceptos que nosotros no manejamos y no entendemos todavía. Entonces, la invitación es que la idea no es que usted recite solamente, bueno, qué hace el linfocito T y qué anticuerpo produjo y el anticuerpo para qué sirvió. Tendremos que conocer ese tipo de cosas, eso con seguridad, pero es muy poco para lo que tenemos que saber. Entonces, es una invitación que desde el comienzo les estamos haciendo para todas las áreas de la medicina. Hay mucho todavía por resolver. ¿Listo? Ahora, eh, con esto también yo necesito que ustedes empiecen a entender algo, y es que haber descubierto tantas cosas como se ha hecho últimamente permite empezar a comprender que el sistema inmunológico no solamente es sinónimo de defensa, sino que permite empezar a comprender algo que de pronto los que hayan tenido alguna vez clases conmigo, sobre todo en neurociencias, han escuchado, y es que en nuestro cuerpo existen unos sistemas que se conocen con el nombre de sistemas reguladores, que tienen un objetivo fundamental, que es el de vigilar y controlar que todo marche bien, que tienen la función primordial de hacer ese control o esa vigilancia de que todo funcione como tiene que funcionar, que un corazón esté bombeando de forma adecuada, que unos huesos tengan su recambio adecuado constante, que un sistema gastrointestinal asegure una buena absorción, y así con todos los sistemas y con todas las funciones. Porque para ustedes no es nuevo seguramente el concepto de que cuando todos los sistemas del cuerpo funcionan, sabemos que alcanzamos un estado que es bien conocido, que llamamos todos homeostasis. Y cuando sabemos que hay homeostasis, entendemos que todo funciona tan bien que justo en ese momento es cuando podemos decir que el paciente entra en un estado que se llama salud, que es bienestar dentro de muchísimas esferas que se pueden analizar. Y que en el momento que por alguna razón se pierde esa armonía y en algún momento el cuerpo en alguno de sus sistemas falla en el funcionamiento, entendemos que la homeostasis se altera, y por lo tanto eso podría llevar a la enfermedad, a la pérdida de la salud, ¿cierto? Y eso podría llevar incluso a catástrofes como por ejemplo la muerte. Entonces el cuerpo no es tan débil y no se deja ganar tan fácil de las enfermedades. El cuerpo tiene la forma de controlar que todo se adapte, el cuerpo tiene la forma de controlar que todo vaya bien, lo vigila constantemente. Y esa es la forma que tenemos en nuestro cuerpo de asegurarnos y de garantizar que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Incluso hablábamos con sus compañeros, el, el, el cuerpo es implacable cuando hay errores, ¿no? ¿Qué le pasa a una célula cuando no funciona bien? ¿Qué saben ustedes o qué han escuchado? Doctor, pues yo creo que Apoptosis. ocurre apoptosis o necrosis.
Entonces, la necrosis es una muerte que no es programada, ¿no? Acuérdense que la necrosis es una muerte que se ocasiona porque me dañaron en realidad, porque sufrí un evento nocivo. Pero también entendemos que hay un tipo de muerte programada que se llama apoptosis, que busca que no haya error. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, deberíamos seguir el ejemplo de la naturaleza, ¿no? Son 40 estudiantes, hago un examen a los 40 estudiantes, entrego calificaciones y si 20 lo pasaron, a los otros 20 deberíamos ni siquiera matarlos, ¿no? Deberíamos decirles, mire, suicídense, hagan apoptosis. Y dirán algunos, pero qué agresivo. Y uno dice, no, la naturaleza funciona así en realidad. Usted no sirve para esto. No puede seguir. No, pero no, deme una oportunidad. No, no puede seguir. Así pasa con las células. Mire. A las células se las mide todos los días en funcionamiento y cuando una célula no cumple una función, simplemente se la invita, ni siquiera se la mata, se le invita a que se mate. Entonces vuelvo a decir, el cuerpo es implacable con eso. Pero para no tener que llegar a algo tan implacable, tan severo, el cuerpo tiene un sistema o unos sistemas que vigilan para que todo vaya bien. Vigilan que si usted tiene clase a las 2 de la tarde, le están diciendo, es como si su mamá le estuviera diciendo, 1:50, le faltan 10 minutos, 1:55, le faltan 5 minutos, y a las 2 le dice, a ver, muéstreme que se conectó. Y a veces a la gente le da piedra eso, ¿no? A mi hijo yo le digo, ¿por qué le da piedra cuando yo le digo, muéstreme si ya hizo una tarea? Yo le digo, sencillo, si usted la hizo, no tendría por qué enojarse, simplemente tendría que decir, mire, aquí está. Usted también no tendría por qué enojarse que le digan, ya se conectó a la clase. Entonces usted tendría que decir, mire, verifique, yo ya me conecté a la clase. Entonces así aseguramos que todo funcione. Y así es el cuerpo. Entonces, resulta que yo siempre les describo, hay unos sistemas importantes dentro de ese grupo de sistemas reguladores. El sistema nervioso es uno de ellos, el sistema endocrino a través de las hormonas es otro de ellos, y metemos al sistema inmunológico en ese paquete. Y la gente dice, pero es que el sistema inmune solamente defiende, y ahí es donde uno llega a la conclusión, y con los últimos estudios uno va descubriendo cada vez más que no solamente se encarga de la defensa, sino que es un sistema regulador que participa activamente con muchos procesos en el mantenimiento de la homeostasis, que no es fácil. De ahí que empezamos a entender que el sistema inmune interviene en otras situaciones, como por ejemplo el hecho de entender que si usted por alguna razón tenía una novia y la novia era el amor de su vida y por alguna razón ella le terminó, usted esa semana, se, por una emoción, se le bajan todos sus sistemas de defensas y esa semana siguiente le da una gripa, pero bien dura. Y la gente dice, pero el estrés, pero es que miren, ¿cierto? La tristeza, lo que le hizo. Y uno dice, pero ¿cuál es la conexión? A ver, como médico, dígame, ¿cuál es la conexión entre la emoción y que los glóbulos blancos fallen o se debiliten o disminuyan su función? Entonces, empieza uno a ver que hay conexiones frente a eso. Empieza uno a entender procesos como, por ejemplo, el hecho de tener un paciente con cáncer que no sabe que tiene cáncer y usted lo mira perfectamente y luego le cuentan que tiene cáncer y en cuestión de 2 meses se deteriora al punto de llegar a la muerte. Y la gente dice, pero eso fue simplemente cuestión de enterarse y todo se fue al piso. ¿Por qué? Porque si antes también tenía cáncer, resistía, se defendía de ese fenómeno? Entonces uno empieza a ver que hay muchas situaciones involucradas. Los glóbulos blancos le mandan señales a las neuronas, viceversa.
y así con todos los sistemas del órgano, del cuerpo humano. Por lo tanto, vuelvo a decir, más allá de todos los avances y más allá de todas las investigaciones, podemos atrevernos a decir que estamos en pañales a la hora de conocer el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Quién sabe a dónde llegaremos? Pero estamos empezando a entender el cuerpo. Hay autores que se atreven a decir que una vez se conozcan todos los mecanismos y las vías y los procesos que se llevan a cabo, no solamente en inmunología, sino en otras áreas, la medicina como la concebimos va a desaparecer y se va a transformar. Habrán otro tipo de intervenciones. Por lo tanto, ahorita estamos apenas tratando de seguir a la lógica de lo poco que hemos visto. ¿Listo? Entonces, tengan eso en cuenta. Quizá por lo largo y extenso del curso no vamos a poder hacer análisis de situaciones como esas que les digo, como el por qué la tristeza se comunica con el sistema inmune. Desafortunadamente quizá no tengamos todo el tiempo, pero al menos los conceptos básicos del funcionamiento inmunológico en cuanto a procesos de defensa, pues vamos a revisarlos. ¿Listo? Ahora, para nadie es un secreto la pandemia, para nadie es un secreto que todo el mundo se vio afectado por esta situación. Y si ustedes se dan cuenta, hoy en día esta es información que ni siquiera solamente hace parte de la medicina, sino que ya hace parte de la sociedad. Todo el mundo se atreve a manejar conceptos como los conceptos de inmunidad, inmunidad de rebaño, vacunación, anticuerpos, antígenos. Todo el mundo sabe en cierta medida que esas cosas existen e incluso, vuelvo a decir, lo toman como si fuera una parte cotidiana de la vida. Ya no es algo exclusivo del médico o de la medicina. Y estas situaciones que hacen que nosotros vayamos entendiendo a la inmunología como que se da por sentado que tenemos un sistema inmune y se da por sentado que nos tiene que defender. A veces, como que esa situación nos enceguece al punto de que no somos capaces de reconocer qué tanto se ha logrado y qué tanto se ha descubierto. Entonces llegamos al punto de decir, sí, es que las bacterias tienen resistencia, sí, es que hay que ponerse tapabocas porque nos podemos infectar. Sí, lo que pasa es que ojalá mejor nos infectemos todos para que nos protejamos de una vez, ¿cierto? Y no solamente hablo de pandemia, hablo del niño que tiene varicela y que si hay otros niños en la familia, a veces la gente decide, llévelos a los niños a que se infecten, de una vez para que les dé a todos y hacen inmunidad de rebaño. Y entonces dicen, es que eso es lo normal, es que eso es lo cotidiano. Y vuelvo a decir, que se vuelva tan cotidiano el aprendizaje y el conocimiento de estas cosas, a veces nos enceguece al punto de que obviamos esos procesos, de que obviamos esa historia, y como médicos nosotros no podemos obviar todo lo que ha pasado para llegar a esta situación de entendimiento, de comprensión de conceptos, porque si obviamos la historia, muchas veces nos quedamos sin información que necesitaremos como médicos para comprender los procesos más complejos. Entonces, hay que entender que al punto en el que hemos llegado en este momento es un punto de evolución en el que ha pasado mucho tiempo y en el que, como ustedes ven en la diapositiva, nos permite entender que el sistema inmunológico es fruto de una maduración que ha venido transformándose a lo largo del tiempo y es fruto de una transformación que es sofisticada. Por lo tanto, ustedes leen ahí que cuando el sistema de protección fue modificándose y fue innovándose y fue actualizándose, llegó a adaptarse también en mecanismos de reconocimiento y en mecanismos de destrucción que nos permiten hoy en día entender lo que entendemos. Pero entonces para poder llegar hasta este punto de entendimiento, para poder llegar al punto de entender cómo funciona una
prueba de antígeno de COVID, o para llegar al punto de entender por qué una vacuna puede ser mejor que otra. Entonces tenemos que regresarnos en la historia y empezar a analizar algunos conceptos que nos darán información clave para comprender de qué se trata todo este tema. Entonces la pregunta que yo les haría es, ¿de dónde viene ese estudio de la inmunología? ¿De dónde nació la inmunidad? No el proceso como tal, porque es un proceso evolutivo natural, pero de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿qué han leído o qué conocen del surgimiento de esta área del conocimiento? Doctor, Cuéntame. pues yo pensaría y creo que leí en alguna parte que pues más que todo es como la experiencia, ¿no? Como todo el conocimiento del ser humano en un principio que se da a base de ensayo, error y observación detenida pues de los resultados. En el caso de las enfermedades contagiosas y pues en el caso de la inmunidad, yo creería que se dio en un principio porque, y creo que lo leí, que las personas que, digamos, se contagiaron de una gripa o de alguna enfermedad en específico, después de que se expusieran otra vez a este tipo de enfermedad y no sufrieran la enfermedad como tal, pues se darían cuenta de que de alguna u otra manera el cuerpo se adaptó y se y creó una forma de defenderse de dicha enfermedad. Doctor, pues Y cuéntame. yo creía que, pues creo que leí que por allá en los años 400 más o menos, pero antes de Cristo, creo que fue eso, bien, es súper antiguo que nació, pero fue la inmunología empezó con el control de venenos, porque las personas se envenenaban con sustancias y no sabían el por qué. Entonces, desde ahí empezaron como esos misterios y pues a mirar de una manera más detallada qué es lo que le ocurre a las personas, pues gracias a que se envenenaban y morían pues estas personas allá en esa época. Doctor, Sí. pues yo tenía entendido que, si no estoy mal, no sé si fue que los turcos y los chinos descubrieron que los ingleses o viceversa, pero bueno, el punto es que evitaban, que uno de ellos evitaban la aparición de la viruela realizando pequeños injertos como de costras y que estas las pulverizaban en la piel y la inhalaban también. Pero eso es como del siglo XVI. Entonces esos métodos yo sabía y desde, desde pequeño vengo con la idea de como una parte de la historia o algo así, que tenían que ponerle como costricas o que les hacían polvo para que uno pues desarrolle la inmunidad. Eso. Vale, entonces, teniendo en cuenta todos esos conceptos que ustedes dicen, yo me encontré que estaba leyendo y describen unos momentos en la historia que, que llamaron la atención. Y entonces resulta que, mm, como lo decía uno de sus compañeros, creo que fue Mauricio, que nos decía, se empezó a observar que aquellos pacientes o aquellas personas que en algún momento se habían sometido a una infección y que se habían recuperado de una infección, podían estar protegidos por mucho tiempo de esa infección y por lo tanto desarrollaban, ¿cierto?, una condición diferente a las demás personas que los hacía sobresalir porque era como si fueran más poderosos, ¿no? Porque se sentían protegidos, porque no volvían a enfermarse. Entonces, eso llamaba la atención porque uno de ustedes lo decía,
es que se empezó a ver que, por ejemplo, con respecto a venenos y con respecto a la exposición a otras cosas, pues la gente se moría. Es que antes la muerte era aceptada porque era un proceso muy cotidiano. Tan cotidiano que no es tan lejano a los tiempos de Atenas que mencionaban hace un momento, sino tan cotidiano de que usted le pregunta a una abuela o a una bisabuela cuántos hijos tiene o tuvo y le termina diciendo 8 vivos, 3 novedades. Y las 3 novedades quiere decir que se murieron. Y eso era probable, pensable, eso era esperable. La muerte hacía parte de nuestras vidas de una forma tan frecuente que simplemente lo que hacíamos era aceptarla. Entonces era obvio que si usted por ahí le dieron alguna sustancia o si por ahí tuvo alguna enfermedad, pues lo esperable era que se muera. Lo difícil era que se recupere. Pero cuando empiezan a haber fenómenos en los cuales la gente que sufre de enfermedades, sobre todo infecciosas, primero se recupera y segundo queda protegida, entonces a la gente le empieza a llamar la atención eso y empiezan a decir, ¿qué sucedió ahí? Y obviamente a las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero en ese entonces tampoco tenían nombre. Y entonces empiezan a utilizar un concepto que es el concepto que ustedes seguramente han escuchado o han leído, que es el concepto de inmunidad, que viene de la palabra inmunis, que en ese entonces, en los tiempos de Atenas, que fueron las primeras épocas en las que se empezaron a hacer descripciones de estos eventos, ¿cierto? Empiezan a utilizar esta palabra inmunis porque significaba que yo era exento de algo malo. Hay otras revisiones que hablan de que se utilizaba una palabra, además de inmunis, que se llama filaxia, ¿no? F-I-L-A-X-I-A, filaxia. Por eso seguramente ustedes han escuchado que se habla de anafilaxia como la falta de protección. Entonces, inmunis significa exento, filaxia significa protegido, y de ahí vienen, vuelvo a decir, esos conceptos, ¿no? ¿Para qué utilizaban ellos esta palabra que ya existía? No sé si ustedes lo han leído, pero en ese tiempo la costumbre era de que en el Senado, los senadores que eran tan poderosos estaban exentos de castigo eh, frente a procesos legales. Entonces, si encontraban a alguien robando, pues normalmente lo mataban, por ejemplo. Pero si era un senador, por el hecho de ser senador, quedaba exento de ese castigo. Ustedes dirán, no muy lejos de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Seguramente. Pero en ese entonces esa era una condición, y a esa condición de exención le llamaban inmunidad. Y cuando se dieron cuenta de que había pacientes que quedaban protegidos y que no les volvía a pasar la enfermedad, entonces utilizaron el término y lo trasladaron hacia ese suceso o hacia esos eventos, y se les llamó también fenómenos de inmunidad. Ahora, resulta que no sé qué tanto han leído, qué tanto conocen ustedes, pero cuando hablamos de Atenas y hablamos de los griegos, entendemos que estos tipos o esta población eran los dueños del mundo. O sea, eran supremamente poderosos y tenían ejércitos y no había quien les ponga un dedo encima. Y entonces alguien citaba por ahí año 400 antes de Cristo, y es un momento en la historia de los griegos que fue importante porque eran tan poderosos que nadie los podía invadir, y de un momento para otro sufrieron un brote, ¿cierto? Que le llamaron ellos la peste, y esa peste empezó a matar a todo el mundo.
y dicen que fue una de las épocas en donde Atenas sufrió una de las peores decadencias, porque porque la gente se empezó a morir indistintamente. Y vuelvo a decir, la gente estaba acostumbrada a la muerte, pero no tan a gran escala. Y ahí es cuando más evidente se hace el fenómeno de inmunidad, porque viendo que todo el mundo se estaba muriendo, empiezan a aparecer aquellos personajes especiales que de alguna u otra manera sobreviven a la peste y quedan tan protegidos que son ellos los que deben encargarse de cuidar a los enfermos. Y son los únicos que se pueden encargar del cuidado de los enfermos porque tienen esa protección. Y eso es lo que llama la atención en la historia y en ese momento, y la gente se siente con la necesidad de entender, bueno, estos manes ¿qué? Son divinos, tienen un poder, les cayó un don del cielo, de algún dios. ¿Qué es lo que sucede con estos tipos que son capaces de sobrepasar a un evento tan catastrófico como el que estaban viviendo en ese momento? Entonces, llega una situación de esas que, vuelvo a decir, se empieza a analizar y se empieza a estudiar y se empieza a querer descubrir el por qué, porque fue algo que fue llamativo. Si hubiera sido de todos los días, nadie se hubiera dado cuenta, pero empezó a ser muy llamativo. Por ahí alguien contaba que los chinos, y esa historia pasó 2000 años después de lo que pasó en Atenas. Y no quiere decir la historia cuando se saltan normalmente en eso, no quiere decir que no pasó nada entonces, ¿no? Lo que dicen los libros es que durante todos esos 2000 años, en muchos pueblos y en muchas civilizaciones se observaba lo mismo, que había gente que después de enfermarse y recuperarse quedaban con una protección, quedaban con una inmunidad que nadie sabía explicar y que por lo tanto el paso del tiempo obligó a que la gente buscara y buscara la respuesta de por qué eso sucedía. Entonces, no es que nos saltamos de un lado al otro y durante esos 2000 años no pasó nada, no. Simplemente la gente no encontraba la respuesta, pero sí se observaba y sí se describía que el fenómeno seguía repitiéndose. Entonces, lo llamativo con los chinos, que lo decían por ahí siglo XV, siglo XVI, es que ellos también sufren de un brote de una enfermedad ocasionada por un virus que se llama viruela, que es la que ustedes ven en la foto, ¿cierto? De este niño. Una enfermedad que deja unas secuelas estéticas que son catastróficas, más allá del daño multiorgánico que puede llegar a ser y más allá de que pueden incluso matar a un paciente. Pero lo llamativo entonces es que primero hay gente que se recupera y que queda exenta, como lo mencionábamos previamente que se describió en Atenas. O sea, lo mismo se vio también. Pero lo llamativo es como lo comentaba uno de ustedes y es que empiezan ellos a decir, mire ese granito que tiene él, ahí está la enfermedad. Si hay gente que cuando le da la enfermedad completa se cura y luego queda protegida, ¿por qué nos vamos a esperar a enfermarnos todo en nuestro cuerpo? ¿Por qué no nos exponemos a una parte pequeñita de la enfermedad? Y entonces empiezan a tomar muestras de esas lesiones. Y entonces es cuando empiezan a hacer esos raspados de las costras que les quedaban a estos pacientes y empiezan a inhalarlos. Y ellos dicen, pues si me expongo a la enfermedad, pues que sea con poquito. Y empiezan ellos dentro de sus heridas a aplicarse esos raspados de esas costras. Y lo sorprendente pues es que empiezan a darse cuenta de que el experimento les funcionó y sufren la enfermedad. En la historia muchos murieron haciendo eso. Eso es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta. No es que todo el mundo se inhaló
el virus y no le pasó nada. No, hay unos que desarrollaron la enfermedad y se murieron, pero hay muchos otros que lograron el propósito de que quedaron protegidos. Por ahí les dio fiebre, por ahí les dio una que otra cosa, pero nada comparado a la enfermedad como se conocía en ese entonces. Entonces se empieza a llamar la atención ese fenómeno o esa práctica que se empieza a desarrollar y se empieza a desarrollar no solamente con esa enfermedad, sino con muchas otras a lo largo de la historia. Y tienen que pasar muchos años y por eso es que llegamos al siglo XVIII, estamos hablando de 300 años después aproximadamente, y la gente acostumbrada ya a hacer todos esos experimentos que hicieron en un momento, y entonces aparece Edward Jenner, que es reconocido como el padre de la inmunología moderna, y si se ponen a leer los libros nuevos, habrán algunos nuevos padres de la inmunología, porque vuelvo a decir, se están descubriendo cada vez más cosas, pero lo importante de Jenner fue que él recogió todos esos experimentos que en algún momento se estaban haciendo y se estaban describiendo y que la gente no sabía por qué pasaban y que a veces resultaban y a veces no resultaban. Y entonces él decide hacer uno de esos experimentos en un ambiente controlado, hacer una descripción de una técnica, y es quizá el primero que se atreve a tomar el contenido de una lesión, de una pústula, o sea, tomar el pus de una lesión de una vaca que tenía viruela. Entonces toma una muestra de la vaca y a propósito se encarga de inocularla en un niño sano. Y lo que se muestra es que este niño después queda protegido contra la viruela. Y entonces el experimento que hasta ese momento había pasado como, miremos a ver qué pasa, Jenner lo desarrolla como una investigación y puede dar unos resultados de esa investigación que son muy prometedores y que sientan las bases para hablar de la vacunación frente a la viruela, que muchos años después, como ustedes ven en la gráfica, consiguió incluso que se lograra la erradicación de la enfermedad. Entonces, Jenner no es que haya descubierto que el agua moja, sino que es reconocido en el mundo, ¿cierto? O es reconocido en la historia porque ya fue él alguien capaz de recoger información, de hacer investigación y de atreverse a postular algo que se conocía a gritos, pero que nadie se atrevía a qué sé yo, a describir como ciencia. Entonces, ese fue el gran aporte pues, que podemos nosotros atribuirle. Y una vez teniendo una técnica, una vez sabiendo cómo hacerlo, una vez sabiendo qué es lo que había que recolectar, a quién inocular, cómo hacerlo, ¿cierto? De tal forma que suponiera más un beneficio que un riesgo, ¿cierto? O sea, una vez teniendo toda esa investigación, es cuando se empieza a desarrollar a gran escala como un sistema de vacunación. Ahora, no fue el único y no fue el único momento en la historia importante. Ya hemos mencionado otros antes que le van diciendo a uno, oiga, claro que a mí me hubiera llamado la atención lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces, después de estos adelantos, pues aparece Luis Pasteur, que también es conocido por muchos de ustedes, ¿cierto? Y él sigue haciendo las mismas investigaciones y los mismos experimentos que describió Jenner en algún momento. Entonces, él sigue con eso, o sea, no es que haya hecho algo diferente en un comienzo, pero también dentro de todas esas experimentaciones consigue
vivir un momento especial y consigue describir un evento especial que es importante reconocer, y es que resulta que él empieza a hacer unos estudios de no con viruela, sino con cólera. Y no lo hace con los humanos, sino que lo hace con los pollos. Entonces toma muestras del cólera y los inyectaba en los pollos y unos se morían porque se infectaban, pero habían otros que sobrevivían y empieza a hacer esa serie de investigaciones en los pollitos. Y lo que cuentan es que pues se le murieron tantos pollos investigando que hubo un momento en el que se quedó sin tantos pollos para investigar y se gastó tantos cultivos de cólera que llegó un momento en el que se quedó con números limitados de los cultivos. Y entonces lo que cuenta la historia es que hubo un momento en el que para conseguir o para continuar con sus investigaciones necesita utilizar cultivos viejos de la bacteria, y pues lo que uno supone o lo que ellos suponían en ese entonces era pues que daba lo mismo, ¿no? O sea, ellos no entendían que la bacteria que estaba ahí en ese cultivo que habían desarrollado en el laboratorio, pues no pensaban que fuera a cambiar. Y la sorpresa con la que ellos se encuentran es que los cultivos viejos que utilizaron consiguieron la inmunidad, o sea, consiguieron desarrollar una inmunidad posterior en los pollos que se sometieron a la investigación, pero algo importante que descubrieron fue que aquellos pollitos que fueron inoculados con los cultivos viejos ni siquiera se enfermaron. Porque vuelvo a decir, ¿qué era lo que pasaba antes? Que usted inyectaba o inoculaba al paciente con el virus o con la bacteria y el paciente tenía que sufrir toda la fiebre y todo el malestar y se recuperaba y ahí quedaba inmunizado. Pero el evento importante con Luis Pasteur es que durante ese tipo de investigaciones se da cuenta que los cultivos viejos generan inmunidad, pero no generan la enfermedad en el paciente que se inmunizó. Y entonces se describe un fenómeno, y es que los virus y las bacterias se pueden atenuar en su virulencia. Y entonces eso es un fenómeno importante porque ellos empiezan a entender que la vacunación se puede llevar a cabo con el fin de lograr una inmunización, pero de una forma más segura, porque empiezan a entender que hay fenómenos que nos pueden permitir a nosotros disminuir o atenuar la inmunidad, ¿cierto? O perdón, la patogenicidad o la virulencia de los microorganismos. Entonces, obviamente a gran escala, pues eso permitió en ese entonces que, por así decirlo, se vendiera mejor la idea de la inmunización. Ustedes dirán, ah, pero qué miedosos. ¿Necesitaban más pruebas de que eso sí servía? Si ya habían demostrado que la viruela se quitaba, que se erradicó la viruela, ¿cómo así que todavía no le creían? Pues no no estamos tan lejos de eso, de ese escepticismo, cuando no sé si ustedes sean parte de esa población, pero a día de hoy todavía seguimos viendo movimientos antivacunas para todas las vacunas y vemos cómo nacen nuevos movimientos antivacunas contra COVID, ¿no? Vuelvo a decir, respeto, pero no sé si entre ustedes haya alguien con el fundamento para irse en contra de un sistema de vacunación, aún con los adelantos que tenemos. La semana pasada en una clase, no de inmunología, pero de medicina, un estudiante de medicina de un semestre mucho más superior que ustedes,
me decía, pero hablemos en serio, ¿usted se vacunaría? Y yo le decía, pues claro que yo me vacunaría. Ay, pero ¿cómo lo va a hacer? A ver, cuénteme por qué. Y yo le decía, pues porque hay estudios, pero no son 100%, es que en todo es muy variable. Cada ser humano es un mundo, pero los estudios me dan una cierta garantía. Ahora dígame usted, ¿por qué no? Váyase en contra de toda esta historia que llevamos una hora analizando. Es que la historia no está ahí para aburrirnos, sino que la historia está ahí para hacernos entender qué es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Listo? Entonces, estos eventos, vuelvo a decir, han ido sentando bases muy consolidadas, fundamentos muy fuertes de lo que hoy en día conocemos como inmunología. Y por si fuera poco, más allá de la complejidad tan grande de lo que sabemos hoy en día de inmunología, vuelvo a decir, eso no ha logrado cambiar las bases fundamentales o las bases conceptuales de la misma. Por lo tanto, estos conceptos que se describieron hace mucho tiempo son el fundamento de todo lo complejo que conocemos hoy. Por eso es que tenemos que estudiarlo. Porque uno diría, pues yo para qué estudio la historia si ahora se sabe algo distinto. No, todo lo complejo que conocemos hoy todavía guarda y todavía se basa en esos conceptos. Entonces, para tenerlo presente. Fue Pasteur quien le llamó vacunación a la vacunación, ¿no? Entonces, quien hizo quizá la primera vacunación científica, se puede decir, fue Jenner, porque recuerden que él tomó una muestra de la vaca, o sea, de un ganado vacuno, ¿cierto? Para inocularla en un niño. Pero en ese tiempo, no sé qué nombre le darían, no lo he encontrado, pero era el tratamiento para la viruela. Pero vuelvo a decir, fue Jenner quien describiendo y haciendo las mismas investigaciones que, perdón, fue Pasteur quien haciendo las mismas investigaciones que hizo Jenner y descubriendo estos nuevos eventos sobre atenuación de la virulencia, es quien denomina a esta técnica vacunación, ¿cierto? A la técnica de inocular un patógeno atenuado o inocular un patógeno débil en un paciente sano para inducirle inmunidad. ¿Listo? ¿Por qué le llamo vacunación? En honor al primero que hizo de la experimentación, es decir, en honor al primer experimento que hizo Jenner con la viruela vacuna. ¿Listo? Y así finalmente se han venido desarrollando todas las vacunas que a día de hoy conocemos, basados en el mismo componente. ¿Listo? Ahora, miren que hoy en día, vuelvo a decir, es muy común para nosotros hablar de vacunación, ¿no? Porque estamos en el cuento de COVID y toda esa cosa. Pero no podemos nosotros describir la inmunología sin entender el fenómeno de vacunación. Fueron los primeros conceptos, los de la vacunación, los que hicieron parte de la teoría de la inmunología. Sin embargo, más allá de que entendemos la gran importancia que tiene la vacunación en toda esta historia, también pues tenemos que entender que esta vacunación no es la única forma que debemos entender que tiene nuestro cuerpo o que podemos desarrollar para que nuestro cuerpo pueda prevenir y se pueda defender de agentes extraños como infecciones, ¿no? Entonces, a día de hoy, no solamente hemos tenido avances en vacunación, sino que a día de hoy sabemos que, por ejemplo, un adecuado higiene y rescatamos ahí la técnica del lavado de manos, ¿cierto? Se consolidan como técnicas que también nos sirven o complementan el papel del sistema inmunológico en esa defensa contra las infecciones. De igual manera, también se entiende que una nutrición adecuada
puede ayudar o puede permitir que el cuerpo se desarrolle de una forma tan eficiente que le permite contrarrestar eventos que sean dañinos. Y también hay que entender que no solamente nos estamos, o sea, son esas las armas que tenemos para defendernos de lo extraño y de lo que nos puede hacer daño, sino que también empezamos a entender y la historia nos empezó a enseñar que hay agentes patógenos frente a los cuales no podemos hacer vacunación, por ejemplo. Entonces se empiezan a describir que hay agentes que son autolimitados y que por lo tanto ellos llegan, infectan, se quedan unos días y se mueren y la infección queda. Y entonces pues imagínense si todo empezó por la vacunación, imagínense el boom de la vacunación en algún momento, ¿no? Seguramente todo el mundo que era investigador quería sacar o inventarse la vacuna para todo, ¿no? Para absolutamente todo. Pero entonces se empezaron a dar cuenta de que habían infecciones que eran tan autolimitadas frente a las cuales desarrollar una vacuna pues se iba a hacer más un gasto de dinero y de tiempo que algo efectivo. Entonces, eso concentró a que los investigadores pues, le prestaran más atención a otros mecanismos de defensa del sistema inmune, más allá del de la vacunación, por ejemplo. O se dieron cuenta de que había algunos microorganismos o algunos patógenos que, si bien contra ellos no se podía generar por una u otra razón mecanismos de vacunación, invitaron al desarrollo farmacológico de sustancias que las contrarresten, como el caso de los antibióticos. Y entramos en un panorama desolador que también debemos conocer, ¿cierto? Y que seguramente ustedes lo han estudiado, que es el de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, miren que que empezamos la clase diciendo, la inmunología es más que defensa. Pero si hablamos de la inmunología como defensa, también tenemos que tener en cuenta que la inmunología es más que vacunación. Y a día de hoy, como médicos con formación en inmunología, pues tenemos que entender que hay muchas situaciones y muchos conceptos, además de la vacunación, por ejemplo, que debemos conocer. ¿Listo? Entonces son cositas que tenemos que irlas dejando apuntadas en nuestros cuadernos, por ejemplo, porque son apuntes o son sucesos o son eventos que estamos en la obligación de estudiar. ¿Listo? Entonces usted dice, tengo que leer sobre resistencia antibiótica, tengo que saberme lavar las manos. Irresponsable aquel que sabiendo que hay que lavarse las manos y que todavía siendo médico, y si quieren la puya, pues la metemos también, y siendo estudiante de medicina y aparte de la de Nariño, pues sería irresponsable que a día de hoy le pregunten a usted cuál es la técnica de un lavado de manos y que no sepa hacerlo, ¿no? Y menos cuando le digan a usted, ¿y ya vio inmunología? Y que le digan, sí, ¿y no se sabe lavar las manos? Y ustedes me dirán, pero es que usted no nos ha enseñado, ¿no? Yo les dije que hay que lavarse las manos y que eso tiene una técnica. Ya ustedes la tienen que aprender. Porque es una técnica básica, ¿no? O sea, si fuera un procedimiento complejo, que uno dice, tienen que hacer esto así y esto así, pues uno dice, bueno, pero simplemente es una serie de pasos que ustedes deben adoptar, pero deben conocerla. Porque a veces la gente piensa que, pues cómo no me voy a saber lavar las manos. No, todo el mundo tiene que saberse lavar las manos y no lo sabe hacer. Y por eso hay carteles hoy en día por todos lados, porque la gente necesitaba los carteles para saber o asegurar que se lavaron las manos de forma adecuada.
Entonces, son cositas que a uno lo ponen a pensar. ¿Qué alimentos tengo que consumir? ¿Qué alimentos no tengo que consumir? ¿Frente a qué me tengo que vacunar? Entonces les cantan la canción del esquema de vacunación, ¿no? Por ahí seguramente se lo saben, ¿no? Son cosas tan básicas, tan fundamentales, miren, que al menos vuelvo a decir, como médicos o como estudiantes de medicina que están viendo inmunología, se sienten ustedes ya comprometidos a aprender. Entonces, deben saber cuáles son las vacunas básicas, ¿cierto? Eso es al menos algo básico, sin que yo se los tenga que decir, estas son las vacunas. Ustedes ya están en la obligación de ir a internet, buscarlas y enterarse un poquito de qué pasa. Es que es muy difícil leer todo eso. Listo, apréndase la canción del ministerio, al menos para que tenga las fechas claras, ¿cierto? De cuándo hay que vacunarse. O sea, así va haciendo uno medicina con este tipo de cosas, con este tipo de conceptos. ¿Listo? Entonces, llegamos a un punto en el que, perdón, llegamos a un punto de la historia en el que creemos que lo hemos descrito todo en inmunología y llegamos a creer eso porque pues sabíamos mucho, ¿cierto? Pero porque sobre todo las cosas cuadraban tan bien que la historia parecía que ya la habíamos aprendido, o sea, parecía que el cuento estaba completo. Y parecía que el cuento estaba completo porque empezamos a entender que el sistema, que primero tenemos un sistema inmunológico, segundo, que este sistema inmunológico, pues como cualquier otro sistema, está formado por células y entonces se describe que dentro del sistema hay unas células especializadas, que ustedes las ven ahí. Entonces se mencionan a las células dendríticas, a los monocitos, a los linfocitos, a los granulocitos, a las subseries de los granulocitos. O sea, lo importante hasta este momento, antes que digan los nombres, es que empiezan a entender ustedes que los adelantos, que el microscopio, que los laboratorios, todo surgió de tal manera que nos empezó a dar mucha más información y a dar muchas luces y empezamos a entender que como tal, esa defensa que antes no se sabía por qué sucedía, ahora entendemos que se debe a un sistema que se llama sistema inmunológico. Y empezamos a entender que esa respuesta de defensa que le llamamos respuesta inmunitaria involucra una serie de mecanismos que obviamente van a ser llevados por esas células, pero que no solamente se describe por la participación de las células como tal, sino también de unas sustancias que producen esas células. Y entonces se entiende en algún momento que estas células del sistema inmunológico se encuentran en la sangre, por ejemplo, y se empiezan a hacer nuevas investigaciones en las cuales se empieza a creer que si yo tengo un paciente que ya está inmunizado, se empieza a entender o se empieza a postular que probablemente esa inmunidad que el paciente tiene en sus células o las sustancias que produjo para la inmunidad se pueden trasladar a un paciente no inmunizado. Entonces se empiezan a entender o a desarrollar proyectos como por ejemplo el hecho de sacarle el suero de la sangre a un paciente inmunizado y dárselo a uno no inmunizado y de esa forma trasladarle el estado de inmunidad. Entonces ya se empiezan a tener aplicaciones porque ya teníamos el cuento prácticamente escrito, ya sabíamos quiénes actuaban y cómo en cierta medida lo hacían. Ahora, se empiezan a seguir los estudios, se empiezan a seguir las investigaciones y se llega a un punto en el que empezamos a entender cosas nuevas como
lo que nos decía Alexis, y era que empezamos a entender que el sistema inmune no solamente nos defiende de agentes infecciosos, sino que empezamos a entender que esa respuesta inmune también se da frente a moléculas o frente a agentes no infecciosos. Entonces, por eso ustedes ven aquí que se resume, ¿cierto? Que el sistema inmunológico nos va a defender contra moléculas patógenas extrañas, o sea, que además de ser extrañas, pues son dañinas, pero que en ocasiones también tenemos que defendernos contra moléculas extrañas que se supone no son dañinas, ¿cierto? O no son patógenas, más bien, no son infecciosas, pero sí son dañinas, más bien para ser más específico en la definición. Les repito, nos tenemos que defender contra agentes extraños que son infecciosos, o sea, que corresponden a patógenos, pero también empezamos a ver que esos mismos mecanismos de defensa se desencadenan frente a moléculas extrañas, no patógenas, pero sí, ¿cierto? No infecciosas, pero sí igual de dañinas. Y entonces el panorama de la inmunología pues se amplía muchísimo, ¿cierto? Y eso invita a nuevas investigaciones en las cuales estamos en cierta medida obligados a hacer un análisis comparativo de si la defensa frente a las infecciones es la misma defensa contra otros agentes extraños y en cierta medida igual de nocivos. ¿Por qué es importante entender que esto se comprendió en algún momento? Porque resulta que cuando se comprendieron los mecanismos de defensa, empezamos a sentirnos con la tentación de manipular esas respuestas inmunitarias. Y entonces, a ver cómo la reforzábamos, la respuesta inmunitaria, o cómo la inhibíamos en un momento indicado, o cómo ¿cómo se dice? Cómo reorientábamos esa defensa. Porque de pronto decíamos, oye, es que esta persona se defiende muy bien contra este tipo de infecciones, pero yo necesito que se defienda igual de bien contra este otro tipo de infecciones y no lo he logrado. Entonces, entender el mecanismo empezó a hacernos analizar o investigar que seguramente podíamos hacer o podíamos comprender los mecanismos de tal manera que podíamos manipularlos. La gente empezó a decir, oiga, ¿y por qué no aprovechamos lo que sabemos de inmunidad contra las bacterias y tratamos de hacer alguna investigación en la cual dirigimos esa defensa frente al cáncer, por ejemplo? Entonces se empiezan a hacer ese tipo de análisis. Y dentro de todas esas investigaciones también se entiende algo que es crucial, y es que cuando se identifica que el sistema inmune es tan potente para defendernos, se empieza a comprender que es tan potente que nos podría en algún momento llegar a hacer daño. Entonces empezamos a tenerle un cierto respeto al sistema inmune, porque decimos, ojo que hay que tener cuidado, porque si ataca lo extraño, no hay ningún problema. Y a esos mecanismos les llamamos mecanismos de inmunidad o de defensa, que es lo que esperábamos que solamente pasaba. Pero también entonces se empieza a entender que el sistema inmune no solamente desarrolla mecanismos de defensa, sino que se empieza a entender que el sistema inmune debe al mismo tiempo desarrollar unos mecanismos que se llaman mecanismos de tolerancia. ¿Qué implican? Que yo sepa reconocer a las moléculas de mi cuerpo
de tal forma que puedo garantizar que un sistema tan poderoso y tan destructivo como el sistema inmune en ningún momento me vaya a hacer daño a mí, en ningún momento vaya a terminar dañando o atacando a mis células. Entonces, siempre que hablamos del sistema inmune como un sistema de defensa, al mismo tiempo tenemos que reconocer que el sistema inmune también es un sistema de tolerancia, que nos protege por tener esa tolerancia. De nada sirve tener un sistema supremamente poderoso si nos puede defender de agentes extraños, pero nos puede atacar a nosotros mismos. De nada sirve. Entonces, todos estos mecanismos han permitido hoy en día que entendamos los trastornos que se pueden llegar a presentar en los pacientes. Entonces, hay pacientes que el cuerpo no puede defender y por lo tanto terminan desarrollando fenómenos infecciosos. Hay eventos en donde el cuerpo no puede defendernos y terminamos haciendo patologías que nos atacan, como por ejemplo el cáncer. Hay situaciones en donde tenemos alteraciones de nuestro sistema inmunológico que son tan directos frente al sistema que hacen que nos quedemos tan desprotegidos y entonces nos llevan a estudiar un grupo de trastornos que se llaman las inmunodeficiencias. Y hay situaciones de alteraciones del sistema inmune en donde nos damos cuenta de que por alguna razón desencadenamos respuestas inmunológicas no controladas frente a moléculas extrañas no patógenas que no eran nocivas. Una cosa es que usted se defienda contra una molécula o frente a alguna célula que sea extraña, pero que igual le haga daño a usted, así no sea una infección, el cáncer, por ejemplo. Pero lo que no es normal es que usted se empiece a defender frente a algo extraño que a usted no le está haciendo daño. Y entonces se empiezan a dilucidar una serie de mecanismos que se conocen como mecanismos de hipersensibilidad, dentro de los cuales se conoce o se reconoce a un grupo de patologías que se llaman las alergias. Y por si fuera poco, se empiezan a describir alteraciones de la tolerancia, en donde el cuerpo o el sistema no es capaz de reconocer a las moléculas propias y en ese orden de ideas termina atacando a nuestro cuerpo y entonces empezamos a reconocer que hay un grupo de trastornos llamados trastornos autoinmunitarios. Entonces miren que les digo yo que llegados a un punto de la historia no teníamos todo el conocimiento que a día de hoy tenemos seguramente, pero lo que les digo es, ya teníamos como que todo el esquema tan bien organizado y tan bien armado que lo podríamos resumir en esa imagen. Y ya sabíamos cuáles eran los protagonistas, cuáles eran las células, cuáles eran las principales sustancias, cuáles eran las principales funciones y cuáles eran las principales alteraciones del sistema inmune. Ya lo que ha venido en los últimos años es o corresponde a resultados de nuevas investigaciones más específicas, más detalladas, que han buscado simplemente que estos mecanismos que en algún momento los describimos de una forma más básica, ahora los podamos entender mucho mejor, ¿cierto? Para que no cometamos simplemente errores. Entonces simplemente es cuestión de entender ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ya para concluir la primera parte y mandarlos a descansar un rato, entendemos, vuelvo a decir, que nuestro sistema está tan organizado que tiene una primera función que es la de defendernos.
La pregunta es, ¿defendernos frente a qué? Entonces, el sistema empezamos a entender que tiene que tener una capacidad de destrucción, como lo mencionamos en una de las primeras diapositivas. ¿Cierto? Y ya les decía, el sistema ha evolucionado a lo largo del tiempo de tal manera, les decía aquí, miren, que es sofisticado porque se ha adaptado muy bien en mecanismos de destrucción, es cierto, pero también de reconocimiento. Por lo tanto, le tenemos mucha confianza a nuestro sistema inmunológico porque nuestro sistema nos garantiza que va a identificar de forma precisa a la gente que tiene que atacar. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo? ¿Cómo hace nuestro sistema para identificar o saber a quiénes que tiene que atacar de forma precisa? Isabela. ¿Sí está? ¿No está? Daniela Catalina. Sí, doctor. ¿Cómo hacemos o qué explicación tenemos para definir o decidir que nuestro sistema es capaz de reconocer lo que tiene que atacar? Serían las proteínas que puede conllevar el virus. Ahí lo puede reconocer porque no pertenecen a nuestro organismo. Listo, es un ejemplo. ¿Y cómo le llamaríamos a esas proteínas? No, doctor. Ok, no te preocupes. Alguien, simplemente el nombre. ¿Cómo le llamaríamos a esas proteínas que nos dice Daniela que nuestro sistema sería capaz de identificar? Los antígenos. Inmunógenos. Entonces, ¿quién me dijo Anticuerpos, profe. No, Antígenos, pero... Doctor, los Sí, inmunógenos. momento. pero los antígenos necesitan de los inmunógenos, ¿verdad? Para desencadenar la respuesta inmunitaria. Ahorita vamos para allá. Entonces, María Alejandra, Sí. ¿a qué le llamamos antígeno? Antígeno se le denomina a una molécula que sea pues de procedencia ya sea endógena o exógena, que es extraña al organismo y que puede ser reconocido por receptores antigénicos y generar un anticuerpo, pero no necesariamente una respuesta inmune. Ok, bueno, no nos vayamos tan más allá, pero entonces tú me dices que es una molécula que es extraña y que se puede reconocer, ¿cierto? Más o menos llegamos hasta ahí, ¿verdad? Sí, eso es antígeno. Ok, esperemos. Entonces, ¿quién me quiere corregir o complementar esa primera parte de la definición? Doctor, en el concepto del antígeno, Sí, pues el antígeno pues sería cualquier molécula pues que es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Es una molécula que activa nuestras defensas. Su naturaleza puede ser súper variada. Puede ser desde una proteína a un polisacárido o un lípido, puede ser cualquier cosa. ok, Daniela, esperemos ahí. Entonces, esa es la definición que tú me das de... Antígeno. Ok, ¿alguien más que quiera complementar lo que habíamos dicho Doctor. sobre antígenos? Cuéntame, Brian.
Pues el antígeno es, en sencillas palabras, algo ajeno al cuerpo que provoca una reacción. Ok, entonces, Doctor, cuéntame. doctor, disculpe, es que yo leí que habían 3 tipos de antígenos. Los antígenos que eran heteroantígenos, isoantígenos y autoantígenos. Listo, ahora hablamos de eso. No te preocupes. Doc, ¿Listo? para la pregunta era que los antígenos también pueden estar presentes tanto en células como en microorganismos y son captados por receptores. Ok, Oscar, listo. Entonces, miren esto. Vamos a ver si llegamos a la diapositiva. Entonces, para todos quiero dejar claro lo siguiente. Yo empecé la clase diciendo que la inmunología está cambiando a pasos agigantados. Y eso lo que implica es entender que los conceptos van variando con el tiempo. Y entonces sucede lo siguiente. Si ustedes leen muchos libros de inmunología, incluso actuales, vuelvo a decir, incluso actuales, nos encontramos con que la definición de un antígeno es una molécula, como lo dijo Brian, que es capaz de desencadenar una respuesta. Entonces, si quieren no copien todavía lo de la diapositiva, que la voy a dejar ahí mucho tiempo, pero necesito que me entiendan lo siguiente. Partimos de que la historia fue cambiando. Partimos de que la historia empezó cuando empezamos a comprender que algo nos defendía de las infecciones, nada más. Y hace un momento acabamos de decir que entender esos mecanismos de defensa después nos han permitido entender que el sistema de defensa no solamente nos defiende contra infecciones, sino contra otros agentes también. De tal manera que cuando descubrimos el concepto de antígeno por primera vez, entendíamos que el antígeno era una molécula que nuestro sistema reconocía, y lo que entendíamos en un comienzo era que el antígeno, al ser reconocido, pues tenía que ser extraño. Por lo tanto, lo que entendíamos, digamos de forma lógica, era que si lo reconocíamos, era porque lo teníamos que atacar. De ahí que los libros, muchos, incluso en la actualidad, mencionan que el antígeno es toda molécula que es capaz de desencadenar una respuesta inmunológica o que es capaz de desencadenar una reacción. Sin embargo, a día de hoy el concepto ha cambiado. Entonces, como empiezo a ver que hay algunos que juiciosos han empezado a estudiar y que han visto los conceptos, pero entonces me van a decir, pero yo eso fue lo que encontré en el libro. Y yo les digo, sí, pero eso ya cambió. Y resulta que a día de hoy entendemos que un antígeno es una molécula, sí, es una sustancia, y como lo dijeron por ahí, puede ser una proteína, puede ser un lípido, puede ser un carbohidrato, puede ser cualquiera de esas moléculas que puede estar en cualquier célula o que puede estar en cualquier molécula propia o extraña. ¿Listo? O sea, ya no entendemos al antígeno como extraño solamente, sino que entendemos que es una molécula que incluso puede ser propia. ¿Y qué es lo que caracteriza al antígeno? Que es una molécula que puede ser reconocida como propia o como ajena. Pero eso es lo que define un antígeno nada más. Que es una molécula, repito, que puede ser reconocida por nuestro sistema inmunológico.
Por lo tanto, no necesariamente involucra que yo, al reconocerla, la tenga que atacar. Por lo tanto, ustedes ven que abajo yo les pongo una definición mucho más resumida todavía y les digo, un antígeno, no importa la naturaleza que tenga, proteína, lípido, lo que sea, simplemente es una molécula que permite identificación a las células. Entonces, si yo soy policía y voy por la calle y miro a alguien sospechoso y le digo su identificación, y ese sospechoso me saca un carnet que dice violador profesional. Brian, con la definición que tú me diste, ¿lo atacamos o no lo atacamos? Sí, claro, claro que sí. Entonces uno dice, claro, pues lo reconozco porque aparte de que no lo conozco, aparte de que ya sé que es extraño, pues sé que va a hacer daño. Entonces lo identifiqué, claro que lo identifiqué. ¿Ese carnet le sirvió de identificación? Claro que le sirvió de identificación. Entonces ese carnet es su antígeno. Lo identifica a él como lo que es. Pero resulta que yo sigo caminando y me encuentro con Brian, ¿cierto? Y le digo, Brian, me hace el favor y me muestra su identificación. ¿Qué identificación me mostrarías? No vayas a decir violador profesional, ¿no? Ah, no, no la entendí, doctor. Yo me encuentro contigo y te digo, ¿Cómo es la pregunta? muéstrame una identificación. ¿Qué me muestras? Pues yo le indicaría pues la inmunidad ya que tengo, porque ya como lo reconozco, entonces pues Sí, ya sé pero tú en cómo atacarlo. la calle un policía te dice su identificación, ¿tú qué le muestras? Ah, pues la cédula. La cédula. Entonces uno dice, a ver, miremos la cédula. Y dice, ciudadano de la República de Colombia. Y yo digo, ah, es colombiano. Y no dice nada malo de él. No lo tengo que atacar. ¿Lo reconocí? Claro que lo reconocí. ¿Cómo lo reconocí? Con su identificación, que en este caso era la cédula. Supongamos, Brian, que se te perdió la cédula. ¿Cómo te identificas? Pues con el nombre, me imagino, pero pues sería un poco más complicado. Así Sí, ya pero tengo yo te que digo, ¿y decir. dónde está su nombre? Porque si se supone que el nombre tendría que estar en la cédula y la cédula dice que se le perdió. Es la única forma que tenías de Pues no sé identificarte. si tú, no sé, algún otro carnet, pero pues no sé. Listo, el carnet de la U, ¿cierto? Y yo lo leo y digo, aquí dice Brian Insuasti, estudiante, Universidad de Nariño, Facultad de Medicina o de Ciencias de la Salud. Y yo digo, oiga, ya sé que usted es estudiante, no lo tengo que atacar tampoco. Ese carnet también es un antígeno que tiene Brian y que le sirve para identificación celular. Entonces, repito, a día de hoy a eso le llamamos un antígeno. ¿Por qué? Porque el linfocito o el leucocito o la célula que sea va a ir por todo el cuerpo reconociendo lo que es propio y lo que es ajeno. Entonces, si un leucocito, llamémosle neutrófilo, se encuentra con, por ejemplo, con un glóbulo rojo, le dirá, buenos días, glóbulo rojo, por favor, su identificación. Y el glóbulo rojo lo primero que hará es sacar un carnet que dice glóbulo rojo. Y yo digo, ah, perfecto, los glóbulos rojos llevan oxígeno, no me van a atacar. Vamos bien. Pero entonces el glóbulo rojo le va a, el leucocito le va a decir,
Bueno, pero entonces ahora muéstreme que usted pertenece a este cuerpo. Entonces él le va a sacar otro carnet que le dice, yo soy glóbulo rojo de este cuerpo. Entonces el policía, que es el leucocito, ya reconoció dos antígenos. Uno que dice que es glóbulo rojo y otro que dice que es del cuerpo, que es, después llamaremos complejo mayor de histocompatibilidad. Y entonces le dice, muchas gracias, siga su camino. ¿Lo identifiqué? Sí. ¿Cómo? Por medio de los antígenos. ¿Tuve que atacarlo? No tuve que atacarlo. Y entonces usted dice, ¿y entonces cómo hago yo para atacar? Ataco cuando el antígeno es extraño, primero. Y cuando ese antígeno extraño es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Por lo tanto, a esa molécula extraña, que puede ser una proteína, un lípido, un carbohidrato, que me va a atacar, que me va a hacer daño, a esa molécula le llamamos inmunógeno, que era lo que yo les decía. Yo voy por la calle y me encuentro con un violador y le digo al violador su cédula o su identificación. Y él me muestra un carnet que dice violador profesional. Claro que es extraño y claro que me va a hacer daño. Entonces lo ataco. Pregunta, ¿cómo le llamamos a esa identificación? Inmunógeno. ¿Por qué? Porque fue ese el motivo que me dio a mí para que lo ataque. Y por eso es que abajo ustedes ven la conclusión que dice, todos los inmunógenos son antígenos, porque los inmunógenos son los que me permitieron a mí identificarlo como dañino y como extraño, por lo tanto son antígenos porque así fue como yo pude hacer la identificación. Pero no todos los antígenos son inmunógenos, porque hay antígenos de células propias que no tienen por qué desencadenar que yo haga una defensa. Entonces necesito que esos dos conceptos queden claros. ¿Listo? Ahora, escúchenme bien en esto. Espérenme, que se me fue la paloma. Les iba a decir algo. Ya. Aquellos que encontraron solamente la definición de antígeno y así tuvieran un libro nuevo y me van a decir, pero ¿yo qué hago con este libro tan chimbo que no aparece la definición de inmunógeno? Es porque la inmunología está cambiando. No es que el libro esté mal. Recuerden que todo inmunógeno es un antígeno. Entra en la clasificación, entra en la descripción. Pero lo que quiero dejar por sentado es que ustedes hayan entendido la diferencia entre antígeno e inmunógeno. Y si ustedes la conocen, el consejo que les doy de ahora en adelante es que muchas veces vamos a seguir encontrando en la literatura solamente el concepto de antígeno para definir un inmunógeno. ¿Listo? Entonces, en muchos libros y en muchos artículos todavía hacemos referencia a que nos defendemos frente a los antígenos. Y sí nos defendemos contra los antígenos, pero contra aquellos dañinos y contra aquellos extraños. ¿Listo? Pero sabemos que hay antígenos propios que son buenos y no tenemos que defenderlos. No sé si a alguien le queda alguna duda, si a alguien le queda alguna incertidumbre, alguna confusión, porque vuelvo a decir, estamos viendo inmunología actualizada, tenemos que manejar los conceptos, pero aún así se van a encontrar con muchísima literatura todavía que no maneja el concepto de inmunógeno y simplemente se han quedado en el concepto de antígeno. Doctor, disculpe, Cuéntame. solo para aclarar, o sea,
puede ser que el antígeno sea propio, pero aún así sea dañino, ¿cierto? Dame un ejemplo, más o menos como para entender tu pregunta. Lo voy a poner en la práctica con el ejemplo de la identificación que usted decía. Bueno, le pido la identificación de que es un glóbulo rojo al glóbulo rojo. Y después le pregunto por una segunda identificación que si hace parte de ese cuerpo. O sea, ¿qué pasa si esa segunda identificación dice que no es? O sea, ¿puede pasar o no? ¿Y por qué? Entonces, ¿puede pasar? Sí puede pasar, pero en ese caso, yo que entiendo que el glóbulo rojo no es dañino, obviamente porque es un glóbulo rojo, pero yo tengo que atacarlo porque no es propio, ¿listo? Y el cuerpo sabe que un glóbulo rojo que no es propio no va a ser funcional en ese cuerpo. Entonces ustedes me dirán, ¿y las transfusiones? Ah, lo que pasa es que por eso es que no solamente las células tienen un antígeno, sino más. ¿Cuándo yo ataco ese glóbulo rojo? Cuando entiendo que no es propio, pero que aparte de eso no me va a servir, por ejemplo. Entonces yo soy A positivo y entonces me dan a mí un glóbulo rojo para ayudarme, ajeno, y el glóbulo blanco cuando se lo encuentra le dice su identificación de glóbulo rojo, y él le dice, aquí está, y le dice, perfecto. Su identificación de que es de este cuerpo, y él dice, no, no la tengo, y uno le dice, ah, y se pone en alerta, y le dice, bueno, al menos dígame a qué vino. Entonces dice, es que a mí me mandaron para ayudar, porque es que aquí me dijeron que no había muchos glóbulos rojos. Muéstreme que usted va a ayudar. Acá somos tipo A positivo. Muéstreme que usted también lo es. Si él muestra que es A positivo, quiere decir que me sirve. Lo acepto. Entonces se identificó adecuadamente y me permitió entender que es una molécula ajena que no me va a hacer daño. Y nosotros ya habíamos dicho eso. El sistema inmune tiene o ha evolucionado también en sistema de reconocimiento que debe ser capaz de entender que hay moléculas que son ajenas pero que no me tienen por qué hacer daño. Por lo tanto, no me tengo que defender. En ese caso, decido no atacarlo porque yo le digo, bienvenido, usted nos va a ayudar. Pero si el glóbulo rojo solamente demuestra que es glóbulo rojo, que no es de ese cuerpo y que aparte es de un tipo de sangre diferente y que por lo tanto no me va a servir, el glóbulo blanco está en la obligación de decirle, mire, usted no tiene nada que hacer aquí. Y como yo no lo puedo regresar por donde vino, pues no me queda de otra que destruirlo. ¿Vale? Entonces, son cosas que uno empieza a tener en cuenta. Entonces, pero la pregunta que tú me hiciste inicialmente fue, ¿yo puedo tener un antígeno que sea propio? Porque el ejemplo que tú me diste es de un antígeno que es ajeno, porque es un glóbulo rojo que viene de otro lado. Pero tú me dices, ¿yo puedo tener un antígeno que sea propio y que me pueda hacer daño? Puede pasar, pero cuando pasa son trastornos. Me explico, que es lo que vamos a hablar la próxima clase. Existe, por ejemplo, la posibilidad que a ti te dio una infección y resulta que la infección dañó a una célula tuya. Y esa célula que es tuya está dañada. Y cuando el glóbulo blanco se encuentra con esa célula, le preguntará, ¿usted quién es? Y entonces la célula que está dañada dirá, yo hago parte de este cuerpo. Y hasta ahí el cuento va bien. Pero en algún momento el glóbulo blanco, dentro de esas identificaciones que pide, se dará cuenta de que esa célula está dañada. ¿Cómo? Con un antígeno. O sea, tendrá que tener una identificación que diga, hace 5 días entró una infección en este cuerpo y me infectó. Ya no sirvo. Entonces el glóbulo blanco le dice, mire, lo siento mucho, usted hace parte de este cuerpo, tiene antígenos propios, ya lo reconocí, pero tiene un antígeno que dice que usted está infectada. Y por esa razón
la tengo que atacar. Entonces, puede pasar que nuestras células a veces sufren modificaciones por otras situaciones, por una radiación, por una infección, y nuestro sistema inmunológico termina destruyéndolas también. Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Pero en ese caso, entonces, el antígeno se convirtió en un inmunógeno. ¿Por qué? Porque él solamente, el glóbulo, la célula antes de infectarse tenía solamente antígenos para que sea reconocida, pero en el momento en que se dañó, desarrolló un antígeno o modificó un antígeno que se convirtió en inmunógeno y que obligó al glóbulo blanco a que lo termine atacando. Y entonces el glóbulo blanco no le queda de otra que desencadenar una respuesta inmune, una respuesta de defensa. ¿Listo? Profe, Cuéntame. una pregunta. Yo había leído sobre los aptenos que también eran como moléculas antigénicas, pero no entendí muy bien cómo funcionaba para dar la respuesta inmunitaria. Listo, No sé. Camila. Yo te puedo pedir un favor. Vamos a hablar de aptenos, pero para no adelantarme y cuando llegamos a la diapositiva, tú te darás cuenta que te resolveré la duda sin ningún problema. Pero si una vez tocado el tema del apteno todavía la duda queda, me vuelves a preguntar, ¿te parece? Ah, vale, doctor. Listo, quedamos Muchas gracias. pendientes, concepto de Vale. apteno, que lo vamos a ver la próxima clase. Ujú. Listo. Entonces, llegados a este punto, resulta que tenemos que entender algo. Los antígenos, perdón, los inmunógenos, que son esos que sí desencadenan una respuesta de defensa, algunos van a desencadenar una respuesta más potente, otros una respuesta no tan potente. ¿Listo? Es como si usted estuviera mirando por la ventana de su casa y dice, ese parece ñero, parece ladrón. A usted ya le cause, usted ya lo identifica como extraño, como posiblemente peligroso, y usted coge el teléfono, empieza a marcar el teléfono de la policía y usted dice, yo creo que voy a desencadenar la respuesta inmune. Esperemos a ver. Y de pronto por ahí lo ve como arrimándose a un carro y pasa el celador y usted le dice al celador, vea, dígale que se quite de ahí. ¿Desencadenó una respuesta de defensa? Sí. ¿Grande? No. Una respuesta pequeñita. Pero imagínense ahora que ustedes ven pasar a un grupo de zombies. Y uno dice, miércoles, yo solamente los había visto en las películas. Pero por alguna razón usted se da cuenta de que son zombies de verdad y que se quieren meter a las casas y que lo van a matar. Usted no dice al Cela, dígales que se vayan, por favor. No, usted dice miércoles, ¿a quién llamo? Llamemos al ejército. Pues algo tenemos que hacer. ¿Desencadena una respuesta de defensa? Sí. Y es mucho más potente. Entonces, a la capacidad que tiene un inmunógeno de desencadenar una respuesta de defensa, ¿listo? O una respuesta inmune, a eso nosotros le llamamos inmunogenicidad. ¿Listo? Entonces vuelvo a decir, a la capacidad que tiene un inmunógeno de desencadenar una respuesta de defensa, a eso nosotros le damos el nombre de inmunogenicidad. ¿Vale? Entonces, bueno, veo aquí en la lista más gente de la que hay. Veo 43 personas conectadas. Entonces, vamos a dividirnos en grupitos de A5 o de grupitos de A6. ¿Listo? Yo creo que salen unos 2 o 3 grupitos de A6 personas, los demás grupitos de 5. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
¿Me regalan la hora, por favor? Que estoy ciego aquí. Las 4:02, profe. 4:02, listo. Van a tener un descanso de 20 minutos, ¿listo? Que me parece que es un tiempo adecuado. Supongamos que empieza el descanso a las 4:05, 4:25. Y van a tener una hora de trabajo. Entonces, en este tiempo aprovechen, se organizan en grupitos de A5, en grupitos de A6, ¿listo? No grupitos de A4, no grupitos de 7, solamente los que están conectados. Si alguien que es amigo suyo, novio suyo, novia suya, que no se conectó, pues tendrá que haberme escrito ya diciéndome que no iba a estar en la clase o ya tendrá sus justificaciones. Ya veremos qué hace para compensar el trabajo, pero entonces entre los que están conectados hagan los grupitos y me van a entregar un documento en Word, ¿listo? Diciéndome entonces qué características, explicándome qué características hacen que haya más o menos inmunogenicidad, es decir, cuáles son los factores que determinan la inmunogenicidad, ¿vale? Y vuelvo a decirles, pues me explican. Como tienen libros en una carpeta que les envié y como seguramente encontrarán información en internet científica, por favor, me entregan el documento con citas, ¿listo? Entonces, o sea, me entregan con bibliografía, me dicen, saqué de la página tal de este libro, de tal artículo, ¿listo? Para yo tenerlo en cuenta. Una hora. Entonces, 5:25 ya están conectados, de pronto los esperamos un poquito, 5:30, ya tengo que tener en mi celular por WhatsApp un representante del grupo, me manda los nombres del grupo, me manda el documento y 5:25 ya están todos conectados y empiezo yo a preguntarle a uno, a preguntarle a otro y terminamos la clase. ¿Listo? Tiempo suficiente para que trabajen en equipo, por favor. De todas formas, yo estoy conectado, dudas, cualquier cosa, simplemente me hablan y yo prendo el micrófono, ¿vale?